Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Acá Anerok, humana transitando la realeza, humana real, en el aquí y ahora, y bueno, transitando las emociones, la transmisión de las emociones. Así que, bueno, más que nada quería ir dejando como muestra que somos, cómo lo estoy viviendo yo, cómo lo estoy transitando, para dejármelo para mí y para que quede también. Eh, Hola, ¿qué tal, maestra? Bueno, principalmente lo que estoy viendo de las emociones, digamos, del sentido de la transmisión del cuerpo de emociones, eh, yo las noto, o sea, porque esto es personal, ¿no? En cada uno. Es como que son más sutiles, por un lado, que las codificaciones, pero también explotan. O sea, porque yo es como que me puse cuando siento la emoción, me puse a ver también la diferencia con las codificaciones. Porque digamos, al estar transitando lo que estamos transitando en el estado en el que estamos como humano real, la mayoría es como que ya pasamos todas las codificaciones, o sea, sin ancestros, sin linaje, todas las codificaciones digamos, ya las vivimos, las experimentamos, las comprendimos, las traspasamos. Y bueno, y después tuvimos los dos anticristos famosos, cada uno con los suyos, que también los estuvimos atravesando en la transmisión del biológico y todo, y bueno, siempre queda ese remanente, ¿no? Del anticristo. Calculo que mientras sigamos siendo origen siempre va a quedar un pequeño vestigio que es el que vamos a ir transitando en todos los cuerpos. Pero bueno, lo que yo noto en las emociones, o sea, primero al estar en humano real, transitando humano real, porque no es que uno es, soy 100%, no hay codificaciones. O sea, la emoción, ¿se acuerdan cuando habíamos visto todas las codificaciones y bueno, y los anticristos, por eso lo mencioné, las codificaciones que vimos con Dan Maruk, que la codificación te hace saltar una emoción? Pero por tener una codificación, o sea, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Es un tema pasado, pero al tener una codificación, por ejemplo, no sé, de abuso e injusticia, supongamos, por tener esa codificación, se nos producía, o sea, el humano explotaba, el cristal explotaba, ardía, bueno, y tenía ciertas emociones, la que sea que surja, ira, no sé, llanto, o la emoción que sea. Pero la emoción surgía por la codificación que teníamos. Yo lo que noto ahora, como ya no hay codificaciones, o al menos en mí, que las transité, las codificaciones, como no hay ancestro y no hay linaje, las emociones son del aquí ahora. Ya no es una emoción que se detona a partir de una codificación, sino que es una emoción que surge en el aquí ahora, no por una codificación, sino por ser un humano real, porque tenemos biología, tenemos emociones, tenemos conciencia y tenemos energía. O sea, las emociones van a seguir estando. Está bien, tenemos las emociones altas y las bajas, como sabemos, que las que tenemos y digamos que lograr llegar al Zen acción es con las emociones bajas, pero lo que noto principalmente, por eso lo quería dejar para que todos vayamos dejando como muestra cómo lo vamos viviendo y entre todos formar lo que es este cuerpo de emociones en transmisión. Lo que noto primero es eso, que es la emoción en el aquí ahora sin ninguna codificación. No hay una codificación que la detone. Surge la emoción. Y lo que veo de las emociones bajas, bueno, en mi caso tengo, digamos, las tres emociones bajas bueno, que Sara nos pidió que pongamos tres bajas, tres altas. Las tres codificaciones bajas mías, y bueno, en ese orden sería el mal humor, la primera, después la ira o furia o rabia o como la llame, ¿no? Pero bueno, podría ser ira, y la tercera angustia,
la más profunda. Y bueno, en el lado de las emociones altas tengo la ternura como primera, la dulzura y la gentileza como la última. Entonces, bueno, transitando esto de las emociones, por ejemplo, o sea, porque a través de los ejemplos es como lo entendemos, ¿no? Por ejemplo, ayer, porque como es tan sutil, o sea, por un lado explota, pero por otro lado es sutil, son esos vestigios que nos quedan de las codificaciones, porque ya no es una codificación, ya no tenemos ancestro o linaje, es el aquí ahora. Entonces, yo siento la emoción que explota, pero no explota como antes cuando estábamos en inconsciencia, explota de una manera más equilibrada, eh, más, más zen, por decirlo de alguna manera, pero sigue siendo la emoción, no es que desaparece. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ayer en un momento, o sea, no importa el por qué, ¿no? Porque eso no interesa, sino la emoción. Y uno tiene que estar muy atento, porque a veces son tan sutiles que no te das cuenta lo que sentís. Bueno, en mi caso, primero, yo pensaba que era más humana que cristal. Pero en un momento, hablando con Sara, me dijo, no, vos sos más cristal. Entonces, bueno, me puse a analizar el por qué, o sea, porque yo estaba viendo a más humana, más cristal, a ver qué era. A mí me parecía más humana, pero al final era más cristal. Lo que pasa que es como que estoy tan enraizada y las emociones bajas la siento, o sea, el humano digamos que la siente con más potencia que las emociones altas, y por eso me doy cuenta que sí, está bien, soy cristal, pero por suerte, digamos, en este caso, para el cuerpo emocional, estoy enraizada, entonces estoy bien en el humano. Es más, en un día me puedo llegar a focalizar más en las emociones bajas que en las altas. O sea, no es que vivo volando y necesito que alguien me cuente si el día, qué tal fue el día. Es como que mi humano se da cuenta y se pone de mal humor, le agarra ira, bueno, todo, o sea, las emociones bajas que tiene que sentir, ¿no? Entonces por eso me doy cuenta que soy un cristal, pero un cristal bien enraizado, no ando volando por los planetas, estoy bien acá, pagar las cuentas, mandar a los chicos a la escuela, esto, lo otro, o sea, en las mil cosas que tiene que hacer el humano. Entonces, por eso tengo, el cristal está enraizado en las emociones. Entonces, más allá de que sea cristal, digamos, la emoción baja. Por ejemplo, ayer, como decía, en un momento me agarró el mal humor, ¿no? O sea, no importa el por qué, o sea, son los ejemplos que nos pueden llegar a suceder, ¿no? Pero me di cuenta, sutilmente, por algo que me pasó, que me puse de mal humor. Mal humor, bueno, cada uno lo puede interpretar de diferente manera, pero mal humor es cuando, o sea, cada uno lo siente diferente, ¿no? Pero el mal humor es cuando ya estabas en un estado y ya te pusiste como con cara de culo, o sea, que ya no te gusta, ya como sentirse malhumorado, así como que la puta madre, bueno, esas cosas. Entonces, sentí el mal humor y lo vi, porque a veces es tan sutil que uno cambia, por ejemplo, que te agarra el mal humor, que no te das cuenta lo que te lo causó. Digamos, porque como estamos en la transmisión de las emociones, yo le estoy prestando mucha atención. A veces no te das cuenta en qué momento te sucedió y después resulta que estuviste todo el día con cara de culo, ponele. Pero en mi caso, ahí, como estoy ahora prestando atención a las emociones, lo vi en el momento, o sea, en el aquí ahora, digamos, el hecho que me ocasionó el mal humor. Dije, ahí está. Ahí me apareció mi primera emoción baja, el mal humor. Entonces, el mal humor, que yo del otro lado, digamos, en las emociones altas, tengo la ternura. O sea, ¿cómo hice yo para ir viéndolo, como para fusionarlo, ¿no? Porque esa es la idea, que logremos ese zen de fusionar las emociones bajas con las altas. Empecé a ver el mal humor que me ocasionó algo externo o una persona externa. Después me di cuenta, o sea, al verme en ese momento, ¿no? Acá estoy yo malhumorada, yo estoy malhumorada. O sea, el mal humor es mío, no es del otro. Entonces, no es el otro, no es el afuera, sino que soy yo la malhumorada. No es que esto o esta persona me ocasiona mal humor. Yo del otro lado tengo la ternura como emoción alta, como ya cristalizada.
Entonces empecé a ver eso que me ocasionó el mal humor, lo empecé a ver como con ternura. Bueno, en este caso, bueno, lo cuento, lo digo, era mi hijo, o sea, una boludez, ¿no? O sea, no sé qué me hizo mi hijo, me puso de mal humor, me estaba molestando, mi hijo, el más chico, de 8 años, y me puso de mal humor. Viste que a veces los chicos te sacan de quicio. Y bueno, y cuando me puse de mal humor, ahí lo capté. Y bueno, y me di cuenta que, o sea, obviamente el mal humor es mío, no es que me lo ocasionaba él. Digamos, él está para mostrarme esas emociones bajas. Acá está, otra vez yo poniéndome de mal humor por las cosas que te pasan con los hijos. Y entonces, o sea, mientras me estaba analizando en el mal humor, y sé que yo del otro lado como primera emoción por la que paso, y el mal humor es también de las tres es la más suave, la ternura, digamos, también es la primera que tengo, digamos, de las más suaves, de las emociones altas. Entonces lo empiezo a mirar a él sin decirle nada, ¿no? Porque esto es algo mío, o sea, algo nuestro propio. Lo miro y veo que lo que estaba haciendo, que me estaba molestando, lo miro con ternura, con esa ternura, porque sé que la ternura es mía y sé que la tengo del otro lado. Entonces, primero lo llevé al exterior para llevarlo al interior. Lo miro con ternura, que es un nene. O sea, los chicos hacen travesuras y se portan mal y es normal. Entonces, ahí es como esa transmisión de la emoción alta, ¿no? ¿Por qué te pones de mal humor si es tierno? Es tierno que sea un nene, en este caso, ¿no? Como la transmisión de la emoción. O sea, ¿por qué te pones o sea, ¿por qué esto te molesta si es algo tierno que los chicos son tiernos? Algo así fue como la transmisión. Y lo miro a él y lo que me estaba molestando, que estaba haciendo, de repente es como que me empiezo a reír por dentro, como diciendo, qué boluda, ¿cómo me voy a poner de mal humor por esto? O sea, es un nene, él está molestando, está haciendo lo que hace, pero bueno, es lo que hacen. Y bueno, pude ver, o sea, me empecé después, como que me empecé, eso que me empecé a reír por dentro, me empecé a reír por fuera, después lo miraba mientras él me molestaba y me empecé a reír. O sea, en vez de mirarlo, porque él lo estaba haciendo para molestarme, a propósito. ¿Vieron? Cuando los chicos quieren llamar la atención, me quería molestar a propósito. Y entonces cuando yo capto todo esto y me llega esa transmisión y lo miro así con ternura y me empiezo a reír, o sea, lo miro como, me estás molestando de vuelta, o sea, que ganas de romper las pelotas que tenés. Y bueno, y así como riéndome, ¿viste? Y lo miraba así cuando me molestaba y me empecé a reír porque por un lado sentía mi mal humor, o sea, el mal humor que había sentido, pero me di cuenta en el momento que lo podía tomar de otra manera y me empecé a reír de que eso que lo veía mal ya no me parecía mal. Es más, en este caso me causaba gracia que me lo está haciendo a propósito, porque no es que me lo hacía a mí, yo me lo estaba haciendo a mí misma porque estaba viendo mi emoción. Y al poder ver la ternura en él, ahí digamos, la llevé hacia mí, la ternura. Eh, o sea, que mi ser es alguien tierno. Entonces, ¿por qué me trato con mal humor? ¿Por qué a mi humano real digamos, le traigo el mal humor si también lo puedo tratar de una manera más tierna? O sea, no tratándome de forma malhumorada y puteándome a mí misma como que la puta madre, esto y el otro. ¿Por qué me trato así si puedo ser más tierna conmigo? Porque esa ternura está en mí. Entonces al verlo afuera me la pude traer hacia mí. Y se me pasó. Se me pasó digamos, ese mal humor, que sería ese primer estadio de mis emociones, se me pasó. Y después, no es que mi hijo dejó de hacer lo que estaba haciendo, siguió molestando, siguió jodiendo, pero a mí me dejó de molestar, me sacó el mal humor, o sea, el hecho siguió sucediendo, pero a mí el mal humor se me fue. O sea, la emoción en ese momento se fusionó, eso es lo que quería dejar como ejemplo, la pude fusionar. No significa que el mal humor se me haya ido para siempre, estamos transitando las emociones, pero lo que veo que en comparación con lo que eran las codificaciones del inconsciente nos detonaban
emociones. Y era algo muy fuerte y nos teníamos que ir hacia el pasado, a ver lo que nos pasó desde los 0 a los 7 años, o en los ancestros, cuando estábamos con el tema de los ancestros, lo que se codificó de los 0 a los 7 porque en realidad era el ancestro y se tenía que codificar en este humano. O sea, era una cosa, era una vivencia como más profunda, más fuerte, y nos teníamos que analizar y tuvimos que hacer todo un proceso como para poder salir de esa codificación y bueno, y después ya la teníamos con la claridad de la conciencia y bueno, y la traspasamos. Esto no, esto como que fue instantáneo, porque ya no hay una codificación, es una emoción que surge en el momento. Y a veces son tan sutiles cuando surgen, que no, al menos yo lo noté así, que no te das cuenta. La emoción puede explotar, pero hay emociones que explotan y te das cuenta, como la ira. De repente te calentaste y explotaste. Bueno, a mí me pasa así, que la ira la tengo en el segundo lugar. Y hay otras que son sutiles. O sea, cuando ya no me vi con el mal humor, me di cuenta que a veces, capaz que estoy toda la tarde malhumorada y no me di cuenta de por qué me malhumoré, pero de repente me miro la cara en el espejo y me veo con esa cara de orto, por ejemplo. Pero ahora detecté en el momento que me ponía de mal humor. Era muy sutil. Fue muy sutil, pero la casé ahí justo, en el aquí y ahora. Y entonces ahí la uní con la emoción alta, digamos, lo pude ver afuera, lo traje hacia adentro y se me pasó. Por eso lo quiero dejar como ejemplo, porque somos todos muestras, diferentes muestras, ¿no? Que cada uno lo va a vivir de diferente manera y todo sirve para todos. Después, otro ejemplo que puedo llegar a poner, bueno, mal humor, ahí lo pasé. Después no me agarró más mal humor ni nada, hoy tampoco, nada. Hoy en un momento, por eso dije voy a hacer el video, hacía mucho que no hacía videos, pero bueno, uno se está analizando con todo esto. También en el ambiente, ¿no? Me sucede algo que me hace sentir asco. O sea, lo veo en el momento, ¿no? Alguien me dice algo y se va y yo me quedo. Y como que no lo... Porque es ese vestigio, eso sutil, no es como la codificación que explota. Es como que en el momento sentí que algo me chocó cuando vienen y me dicen esto, ¿no? Pero no me ocasionó ¿viste? Esa ira que antes salía así fuerte. Es como que, ¿qué me pasó? O sea, es como que sentí algo que, ¡pum!, algo me pasó. Me dijeron algo y no me gustó. Digo, ¿qué estoy sintiendo? Porque como que a veces es difícil saber qué estás sintiendo, o sea, cazarlo en el momento, eso es. Y entonces cuando me dicen eso, digo, algo estoy sintiendo, ¿qué estoy sintiendo? Y me quedé así, digo, siento asco, asco. Y ahí me pongo a ver, el asco no está en el mal humor, porque de hecho no me sentía malhumorada, asco. Y ahí me di cuenta, en el segundo nivel, que tengo la ira, o bronca, o rabia, lo que sea, el asco estaría ahí. Porque digamos que cada una, bueno, que ya nos dijo Sara, ¿no? Que cada una de estas tres emociones bajas, como las tres emociones altas, tiene un montón de emociones adentro. Lo que pasa es que lo estamos simplificando. En una emoción contiene un montón de emociones relacionadas, ¿no? Pero digamos que hay una como que es la abarcativa de todas, ¿no? Entonces el asco, en este caso, que sentí, estaría dentro no del mal humor, sino en la ira. En la angustia no estaba. El asco no lo tengo en la angustia. Pero si me paro en la ira o en la rabia, ahí está, porque el asco, digamos que me da bronca, me produce bronca y digamos, si uno lo empieza a sentir, bueno, viene de la codificación antigua, del abuso o injusticia, por eso me doy cuenta y ahí dije, ¿cuál es la diferencia entre la codificación y la emoción? No, la codificación del abuso y la injusticia saltaba como una cosa así, no es mi anticristo, saltaba fuerte y como que no se la podía controlar y todo, y ahora no era por una codificación de abuso o injusticia ni nada, sino que era asco, que me doy cuenta que está dentro de la ira, que digamos que la tengo en esa emoción, porque el asco se me puede transformar en ira. Y bueno, y ahí en ese momento también viendo, o sea, analizándome en esos vestigios que nos quedan de las emociones, del otro lado, ¿qué tengo? Primero tenía la ternura y en el segundo, digamos, en el segundo escalón de las emociones ya cristalizadas altas tengo la dulzura.
que son muy parecidas, ¿no? La ternura y la dulzura, pero no, yo le noto una diferencia. Y el asco, digamos, o la ira, cuando a mí me agarra esa ira o eso que uno siente, claro, la dulzura lo aplaca. Si en vez de pararme en la emoción baja, o sea, me puse a mirar eso que me ocasionó asco, esa sensación en el afuera, mirándolo desde la dulzura, como que lo podía ver. ¿Por qué me lo tomo como asco? ¿Por qué a mí me ocasiona asco o algo repulsivo, cuando en realidad a mí me parece que a mí me da asco? Pero esto puede ser placer también. O sea, algo que a mí me da asco, por ejemplo, a mí me puede dar asco el coliflor y a otra persona le encanta, suponiendo, ¿no? Para ponerlo en un ejemplo tonto. Entonces, el asco es una cosa que está en mí, no significa que eso sea asqueroso. A mí me da asco. Entonces, pude ver la dulzura en ese afuera, en eso que yo lo veía como asco. No, soy yo, no es eso. Soy yo la que siento asco. O sea, yo tengo el asco, pero también tengo esa dulzura. Entonces, al poder verlo, que el asco era mío, bueno, la dulzura también es mía, pero al poder verlo con esa contracara, digamos, con la emoción elevada, eso que a mí me da asco, no es asqueroso. Puede ser, o sea, es algo dulce, es algo amable, es algo placentero. eh, que no tiene por qué ser asqueroso, que para mí sea asqueroso no significa que sea asqueroso. Entonces, al ver que yo lo estaba mirando con esos ojos, pero que no es así, sino que soy yo, pude ver esa dulzura, así como me pasó con el ejemplo ese que antes di de mi hijo, que pude ver la ternura en él y después la vi en mí. Acá hice lo mismo, pude ver la dulzura en ese afuera, que es algo que placentero, y que yo lo estaba viendo como asco. Entonces, al ver esa dulzura afuera, y ahí también sentí la transmisión. O sea, eso me lo dijo la transmisión de mi cuerpo emocional. A vos te parece asqueroso, pero no es asqueroso, es placentero. Esa fue la transmisión. Entonces es como que te hace ese clic en la cabeza, que vos decís, claro, soy yo la asquerosa. No, no es que sea asqueroso, yo soy la asquerosa. ¿Por qué tengo el asco? El asco, y bueno, ahí me di cuenta que estaba en la ira, porque el asco enseguida, o sea, digamos, si lo proceso un poco más y me meto más adentro del asco, llego a la ira. Por eso me doy cuenta que estaban en la segunda etapa, en la segunda emoción. Y me di cuenta que de ahí me sacaba la dulzura. Y bueno, y ahí lo vi, y fue todo en ese aquí ahora, ¿no? Y sentir esa transmisión en la emoción. Entonces dije, bueno, ahí está. Bueno, lo vi y dejé de sentir el asco. O sea, no es que el asco desapareció como emoción, sino que en el aquí ahora, eso que me estaba haciendo esa sensación fea internamente, que me estaba haciendo sentir eso, porque uno lo siente como en el pecho, ¿no? Esa sensación fea del asco, se me pasó. Eh, no es que siento la dulzura o me emana la dulzura de todos los poros, pero digamos que entendí que eso que a mí me parecía asqueroso, por ejemplo, como decir el coliflor, no es asqueroso. Yo lo veía asqueroso, pero es recontra placentero. Y entonces ahora como que lo miro, como que yo mirara el coliflor, por ejemplo, y sí, la verdad que, bueno, en este caso es una verdura, ¿no? Pero supongamos que fuera una frutilla en vez de un coliflor. Sí, la verdad que es dulce eso. Yo lo veía asqueroso, para mí era asqueroso, pero en realidad es dulce la frutilla, es placentera. Bueno, y lo vi y lo dejé ahí. O sea, me dejó de ocasionar asco. Entonces, lo que veo en las emociones es ahí es donde, porque es esta intelectualización de la que hablamos, ¿no? Es todo un trabajo intelectual del humano real que tenemos que hacer nosotros para poder lograr esa fusión, porque solo no se hace. El asco es asco, la ira es ira, y si estás ahí te quedaste ahí girando y no te saca nadie. Pero si uno le pone atención a la transmisión y descubrís la emoción, la sentís, o sea, por eso es en el aquí ahora, en el humano real, porque no hay una codificación, no hay nada, es estar en este momento
Y cuando te está sucediendo es verlo ahí, acá está, acá surgió, y por eso tienen que estar tan claras esas tres emociones bajas y las tres emociones altas, ¿no? Porque sabemos que esas tres nuclean a todas las demás. Y al verla y al detectarla en el momento es donde uno puede pararse en el otro lado y verlo en el afuera, la emoción alta, para darse cuenta que es uno también esa emoción alta. Pero claro, las emociones bajas, o sea, enseguida uno se... Por eso digo que estoy muy enraizada, porque yo me paro enseguida en la emoción baja. Si algo me hace calentar, no sé, bueno, por eso también digo, antes capaz que, no sé, me puteaban en la calle y yo le contestaba, suponete. Entonces antes la ira saltaba así como, no me toques así porque exploto. Eso ya no me sucede más. Hoy, por ejemplo, si me llegan a putear en la calle no me importa, sigo caminando, o sea, nada, no me ocasiona nada. Por eso me doy cuenta que como que la intensidad de la emoción fue bajando, y aunque igualmente sea ira, porque en un momento también uno puede sentir, en este caso hablé de asco, pero en un momento puede llegar a sucederme algo que me haga detonar esa ira. Pero es una ira que es intensa, pero al poder fusionarla con la emoción alta, es como que, como que porque no es que una la tapa la otra, no es que deja de existir. Para mí, o sea, recién estamos con la transmisión de las emociones, pero para mí va a seguir existiendo la emoción, mientras sigamos siendo biología, digamos que todavía que no estemos en el noveno sentido evolutivo, que es la expansión continua, las emociones van a estar todas, no es que uno va a ser así totalmente pausado y no, digamos, no, nadie me saca de este estado, no. Para mí que la emoción va a surgir, pero como que enseguida la podemos fusionar. Es como que la mezclamos, es como cuando uno mezcla los colores, que no sé, mezclas no sé, amarillo y rojo y te da, bueno, no me olvidé, qué sé yo, el amarillo y el rojo no me acuerdo qué daba, naranja, creo que es. Eh, bueno, y se formaba ese nuevo color, no es que desaparece ni el amarillo ni el rojo, sino que está ese naranja, pero estas dos siguen estando. Pero no es necesario pararse acá o acá, sino como que las podemos entrelazar y nos podemos parar en el medio, pero sigue estando, no es que va a desaparecer. Me gustó gracias a mi elevada que me mandó esa comparación del color. El color sigue existiendo, pero no me tengo que parar, y sé que existe, no me tengo que parar ni en el amarillo ni en el rojo, sino que existe este naranja y me paro creo que naranja, capaz que después me dicen no era naranja, pero bueno, no importa, supongamos que el amarillo y el rojo da naranja, que creo que da, me puedo parar en el naranja, como me puedo parar en el amarillo o en el rojo también. Pero como lo estoy viendo, porque estoy en el aquí ahora, yo elijo, al poder hacer esto con el cuerpo de emociones, poder fusionarla, cada una de estas emociones bajas que tenemos, la vamos fusionando con la alta y las vamos viendo. Por ejemplo, el mal humor, lo vi, lo pude fusionar. La ira o rabia, o en este caso manifestada a través del asco, lo vi, lo pude fusionar con la dulzura. La angustia todavía no me pasó. No me pasó, o sea, sí he sentido muchas veces angustia, eh, digamos, en esto que nos estamos analizando y todo, pero todavía no llegué al punto que la angustia sería el pozo, ¿no? No llegué al punto de la angustia para poder fusionarla, que en este caso yo tengo la gentileza, todavía no las pude fusionar porque no llegué a tocar fondo desde que empecé con esto de fusionarla. Fusioné el mal humor, fusioné la ira, pero la angustia todavía no me tocó. No llegué a ese punto. Si yo hubiese, digamos, si estos estados emocionales no los hubiese detectado, el mal humor o el asco, la ira, capaz que llega la angustia. Pero los detecté antes y no llegué. Pero igualmente yo sé que en algún momento mi propio cristal, mi elevada y todo me va a hacer llegar a la angustia porque lo tengo que fusionar, la tengo que fusionar con la gentileza y lo tengo que sentir en el aquí ahora y se tienen que fusionar. Entonces cuando tenga otra vez este amarillo y este rojo y logre sentir lo que sentí en la fusión, porque hasta ahora, digamos, hay dos emociones que sentí lo que es cuando se fusiona. Eh, entonces, por ejemplo, si algo me ocasiona mal humor,
ya conozco el mal humor, conozco la ternura y conozco esa sensación nueva de la fusión de las dos, porque lo pude sentir, no lo sé explicar. No sabría explicar con palabras, pero sé si algo me ocasiona mal humor, sé cómo reacciono, sé lo que es sentir la ternura y también sé esta nueva sensación de fusionar a las dos. No es que el mal humor no exista, sí, va a saltar, cuando tenga que sentir un mal humor va a saltar, pero enseguida voy a poder pasar a este porque ya lo experimenté, a esta mezcla del mal humor con la ternura, ya las mezclé, entonces ya sé cómo pararme en esa nueva, para no estar parada en el mal humor, que digamos que al humano no le hace nada bien, ¿no? Estar en la emoción baja. Entonces, sé cómo cristalizarla. No significa que la tenga cristalizada, pero sé lo que tengo que hacer, digamos. Lo mismo con la ira o bronca. Gracias a esta emoción de hoy, el asco, que vi que estaba dentro del manojo de emociones que las tengo en la ira, ya sé cómo mezclarla con la dulzura. Y ya sé, digamos, el nuevo componente que salió. Del amarillo, el rojo, como digo, ya sé ese color naranja que surgió ahí en el medio. Entonces, cuando yo sienta ira, me voy a poder parar en la ira. También conozco la dulzura, que hasta ahora, digamos, conocía esto, ¿no? Blanco y negro, pero también conozco la mezcla, porque ya la sentí. Porque la sentí porque la intelectualicé, porque si no, nunca lo hubiese sentido. La única manera de llegar a esa fusión, lo que estoy viendo, digamos, lo que puedo dejar como muestra, es, es intelectualizarla, detectarla, pararse, digamos, cuando estás en la emoción baja, pararse en la alta y ver cómo haces para fusionarlas y sentir esa nueva sensación que te saca de esta, porque te saca. De repente la dejas de, al menos lo que me pasó a mí, tanto en el mal humor como en la ira, bueno, o el asco en este caso, que era dentro de esas de la ira, las dejé de sentir. No es que las seguí sintiendo. Sé lo que es la ira, sé lo que es el mal humor, pero los dejé de sentir. Me sacó de ahí. Sé esa sensación nueva. Entonces, al conocer esa sensación nueva, me puedo sacar rápido, o sea, cada vez más rápido. Esto como es en el aquí y ahora, no hay codificación, no hay nada, la emoción surge, ya sentí lo que es fusionarlas a las dos y sé que en cuanto algo me ocasione ira, me voy a poder parar en eso, en esa mezcla que ya la sentí, ya sé lo que es, o sea, ya la experimenté. Obviamente tenemos que transitarlo, seguir transitándolo, el cuerpo emociones, pero era como cuando estábamos en el inconsciente, que nos agarraba, no sé, por ejemplo, otra vez, vaya, no sé, la víctima. Caíamos en la víctima, sabíamos cómo sacarnos de ahí. Ah, otra vez caí en la víctima y girábamos, y otra vez caí, y giramos, cada uno giraba lo que tenía que girar hasta que se hacía el 9, ¿no? Y salíamos y ya no nos pasaba nunca más. Bueno, yo creo que la transmisión en las emociones es lo mismo. Estamos ahí en la emoción, ya la vimos, vamos a caer de vuelta, en mi caso en el mal humor, capaz que caigo de vuelta y caigo porque la emoción no desaparece, sigue estando, pero sé salir, porque la pude fusionar con la emoción alta y separarme en la otra. Entonces salgo hasta que quizá en algún momento ya no me pare más en el mal humor, o la reconozca como emoción, pero a mí ya no me agarre más, por ejemplo, porque ya la cristalicé y me puedo parar en la otra, en esa nueva. Lo mismo con la ira y la que me falta, digamos, que todavía, que no la sentí, que no llegué a la angustia con la gentileza. Tengo que sentirla en el momento en que surja en mi aquí y ahora, en el ambiente, sentir esa mezcla cuando la fusione y bueno, para después saber pararme ahí. Pero la única manera es intelectualizarlo y sentirlo. Entonces, cada vez que llegue a ese estado, al pozo de la angustia, ya voy a saber dónde pararme y sacarme rápido y no me voy a quedar ahí. Hasta que ella después como que se va a transmutar sola, calculo yo que será así, esa emoción se va a transmutar de tanto que ya nos paramos en esa nueva mezcla que se formó en el naranja, digamos, ya no nos vamos a parar más en el amarillo, por decirlo de alguna manera, ya nos vamos a parar directamente en el naranja, entonces capaz que ya no lo sentimos más, nunca más. Sabemos que existe, pero no nos hace caer ahí. Y bueno, ahí será que la emoción está cristalizada. Así que bueno, eso
esta explicación más o menos la quería dejar, me la quería dejar como muestra y bueno, así lo experimenté. Así que acá lo dejo y bueno, y los voy escuchando a todos ustedes también, a ver cómo van viviendo esto de la transmisión de las emociones. Bueno, gracias por estar ahí, un besito y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.